Muy bien, qué bueno estar de vuelta, qué bueno estar juntos otra vez, varones, muy bienvenidos. Damos la bienvenida también a las personas que están del otro lado de la cámara. Estamos muy contentos de estar otra vez juntos después de algunas semanas para algunos de vacaciones, para otros de quizás trabajo normal, para otros se intensifica la carga, pero aquí estamos gozosos de poder compartir como hombres el camino hacia la integridad. Y después de una serie de estudios muy interesantes que tuvimos el trimestre pasado acerca de la hombría, acerca del llamado masculino de Dios, el mandato masculino de Dios, el llamado de Dios para cada hombre, donde claramente nos quedó un principio. Y ese es el principio que nosotros debemos ¿qué hacer? Cuidar y cultivar. Cuidar y cultivar. Y por más que haya pasado el tiempo y que ya nos vamos a volver a ver ese libro, quizás, no sé, lo estoy diciendo que muy general, si algún día lo repitamos, yo creo que algo muy importante que tiene que haber quedado en nosotros varones es este principio de cuidar y cultivar. No se acaba porque se acabó un libro, sino que es el comienzo de cambios significativos en nuestras vidas. Así que aquí estamos otra vez para comenzar esta nueva etapa donde vamos a ser desafiados a cuidar y cultivar. Y en este día tan especial que Dios nos ha regalado, vamos a comenzar a estudiar el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Un evangelio donde nos presenta a Jesucristo no necesariamente desde su nacimiento, como lo hacen los otros evangelios, sino que Juan va a escribir acerca de Jesucristo desde la eternidad. Sí, así como lo escuchamos, desde la eternidad. Y vamos a ser desafiados a través de este evangelio porque Juan va a usar un lenguaje muy exclusivo, un lenguaje donde no va a ser quizás tan fácil a la primera de entender todo lo que dice, pero sí con la guía del Espíritu Santo vamos a descifrar aquellas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a descubrir aquellas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un mensaje claro en el Evangelio según San Juan, y es el mensaje de Jesucristo, el cual vamos a ver claramente que tiene que ver con la salvación, con la eternidad. Pero antes de introducirnos de lleno en el tema, donde vamos a descubrir a través del Evangelio de San Juan la deidad de nuestro Señor Jesucristo a través de sus actos, a través de sus dichos y sobre todas las cosas a través del título que Él va a recibir en Juan o que Él mismo va a ponerse en los yo soy que aparecen en la palabra de Dios. ¿Les parece si vemos un resumen? Al menos de los primeros 12 capítulos que tiene este libro, que es donde nosotros vamos a estar centrando. Allí se encuentran gran parte de las exclamaciones o de las revelaciones de Dios hacia el pueblo y hacia nosotros acerca de la importancia de saber quién es Jesucristo. Así que, sin más preámbulo, vamos a prestar atención a las pantallas y vamos a ver este resumen interesante que alguien preparó para nosotros. Así que prestemos atención a las pantallas y vemos lo que podemos descubrir en esta mañana. Adelante, Mike, por favor. El Evangelio según Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección.
El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con "En el principio ya existía el verbo", que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de "y sin embargo, que el verbo era Dios". Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro.
Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Muy bien. Hay algo interesante cuando nos enfrentamos al Evangelio de Juan. Después de ver este claro resumen y hacia dónde vamos a apuntar con este estudio, saltan algunas preguntas que nosotros necesitamos responder. Antes de meternos de lleno al estudio del Evangelio según San Juan, sobre todo, o en especial en aquellas afirmaciones de Jesús cuando Él dice yo soy. Vamos a ver que todo esto tiene un trasfondo que viene desde el Antiguo Testamento, y que al decir Jesús yo soy, lo que Él va a hacer va a confirmar lo que se decía en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento Jesús viene a confirmar. Y eso es el gran desafío que vamos a tener. ¿Por qué? Porque es importante estudiarlo yo soy, porque claramente después de ser desafiados a cuidar y cultivar, necesitamos, ya que estamos frente al terreno, saber qué herramientas necesitamos tener para cultivar y para cuidar lo que Dios nos ha dado, que ha puesto delante de nosotros. Y qué mejor ejemplo para nuestras vidas que la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual trazó el camino por el cual nosotros debemos andar. Porque una de las cosas que vamos a descubrir y que nos tiene que quedar claro a través del Evangelio de San Juan es que Jesús era Dios, o que Jesús es Dios y fue manifestado en carne
para que le conociéramos. Pero antes de seguir adelante, vamos a pedir la guía de nuestro Dios para poder ver en esta mañana una introducción breve, sumado a lo que acabamos de ver en el video del Evangelio de San Juan, siguiendo a Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias porque llegó este día, Padre, porque tú nos permites estar juntos como hombres, como varones, para estudiar tu palabra. Y queremos, Señor, en esta hora, realmente ser intencionales al buscar tu palabra y que, Señor, lo que tú tengas para nosotros puedas decirlo, puedas agregarlo a nuestras vidas y que no solamente quede en nuestros corazones, sino que nos impulse a llevar a la práctica. Padre, te damos gracias porque siempre estás atento a nuestras necesidades y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén y amén. Juan capítulo 1, versículo 1. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo todos juntos a una voz para realmente dar comienzo con esta parte del estudio. Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya están allí? Sí. Dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio el Verbo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Interesante versículo que se asemeja, y lo vimos en el resumen del video, ¿a qué? ¿Qué otro relato comienza diciendo en el principio? Génesis capítulo 1, versículo 1. Alguien menciona a Juan capítulo 1, versículo 1 como el principio o la introducción de aquello que nosotros debemos entender de la vida de Jesucristo. ¿Tiene similitud? Sí, porque Juan nos va a presentar a Jesús como la divinidad que es. Él nos va a presentar en los primeros 5 capítulos la relación que Él tenía con el Padre. Él nos va a presentar su eternidad, que Jesús estaba desde el principio de todas las cosas. Recordemos cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra original para Dios allí es una palabra plural, que da a entender que es una palabra compuesta por otras o está compuesta por personas en plural. Habla de un Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo en la creación, en el principio de todas las cosas. Y Juan lo que viene es a refrendar, viene a confirmar lo que se dijo desde el principio, que el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra verbo significa eso, palabra. Cuando pensamos en una palabra, ¿la palabra dónde nace? ¿Dónde nace la palabra? En la mente. Pero no toma forma, sino la expresamos. Y lo que está diciendo aquí es que la palabra fue expresada desde el principio. El verbo. ¿Por qué Juan comienza así? Bueno, déjenme decirles que la carta fue escrita originalmente para personas que necesitaban un desafío para pensar. Porque fue escrita para los griegos, para aquellos que tenían mucho conocimiento. Entonces Juan va a introducir un mensaje simple, a la vez complejo, porque es el mensaje de salvación. Se nos va a presentar a Jesucristo como el Salvador. Pero para captar la atención y para saber que esto no es tan fácil como podemos pensar o podemos creer, él va a hablar y va a hacer un juego de palabras para que los que reciban esta carta digan: esto es interesante, me quedo porque necesito una explicación más profunda. Y va a confirmar en el capítulo 14 que aquel verbo, otra vez, versículo 14 del capítulo 1, aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra que estuvo desde el principio, que era con Dios y era Dios, fue hecho carne. Es interesante porque cuando nosotros pensamos, hombres, hay personas que sí cuestionan la existencia de Dios, ¿no? ¿Te has puesto a pensar eso? Hay personas que cuestionan la existencia de Dios. Pero hay personas que, la mayoría de las personas no cuestionan ¿a quién? ¿Alguna vez has escuchado a alguien que cuestione que Jesucristo existió o no existió? Es raro, ¿verdad? Es raro ver eso. La pregunta es si Dios existe y la gente queda dudando. Pero si tú preguntas, ¿Jesucristo existió o Jesús existió o Cristo existió? Y la gente como que puede aseverar o puede decir, sí, sí existió. ¿Por qué? Porque a Jesucristo muchas veces los presentan como un gran maestro. O lo presentan a una persona, ¿no es cierto?, de un carácter muy bueno. O incluso a un seguidor devoto de la fe. Pero no saben o no entienden, y es lo que nosotros vamos a entender, que Jesucristo fue Dios encarnado. Y eso va a ser muy importante para nosotros entender el Evangelio de San Juan. Y es el primer principio que nosotros debemos entender. Y es la primera respuesta
que nosotros tenemos que tener clara. Y ahí vienen sus hojas. La primera pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cuando nosotros pensamos o vemos que Jesús se define a sí mismo o da la definición de quién es, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús se define a sí mismo como yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Si bien pareciera que aquí en Juan, capítulo 10, versículo 30, no parece que está afirmando ser Dios, cuando vemos el contexto y vemos la reacción que estas palabras provocó en el pueblo que lo seguía, en los judíos, ellos inmediatamente quisieron apedrearle. Porque el hecho de decir, y vuelvo a la expresión completa, ¿no? De que yo y el Padre somos uno no te da a entender que somos el mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que hay alguna afinidad, podemos decir. Sin embargo, cuando vemos la reacción, vemos que algo caló en el corazón de aquellas personas que buscaban, sí, a esta altura, algo para acusarle y para matarle, para sacárselos de encima. Porque claramente en sus actos Jesucristo había manifestado quién era. Con sus acciones, con sus milagros, con sus palabras, Jesucristo había manifestado quién era. El Mesías prometido. En él se habían cumplido profecías. Pero entonces, ¿qué le pasaba a los fariseos, a los escribas, a los estudiosos de aquel momento? ¿Por qué no querían a Jesús? Porque no era el hombre que venía con espada a cortar cabeza, a sentarse en el trono que ellos tenían reservado, sino que él venía a ofrecer un trono sí eterno, pero que no le convenía a la casta política del momento porque se tenían que hacer un lado, ¿estamos de acuerdo? Mostrando una vez más que el problema no era de Dios, que no había sido claro, sino que el problema se encontraba ¿dónde? En el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Entonces Jesucristo en Juan 10:30 da a entender eso, pero más adelante vamos a ver que lo que Jesucristo realmente está diciendo es que Él era Dios. Y Juan lo afirma, y recién decíamos en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice aquel verbo, aquella palabra del principio, ¿sí? Fue hecho carne. Y este versículo indica claramente, varones, que Jesús es Dios en carne. Dios encarnado, completamos en nuestras hojas. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no es Dios, la obra no hubiese sido completa. La obra no hubiese sido completa. ¿Por qué los judíos querían apedrearle cuando se manifestó? ¿Por qué? Porque les molestaba ver a Dios encarnado no como ellos querían. Sin embargo, hay testimonios de personas que dan eficazmente o dicen eficazmente que Jesús era Dios. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? El discípulo aquel que hacía las preguntas que todos queremos hacer, pero que no nos animamos a hacer. Tomás dijo de Jesús, Señor mío y Dios mío. Y esa es una aclaración, una afirmación muy fuerte. El hecho de no solamente decirle Señor mío, sino Dios mío. Y eso quedó registrado en Juan capítulo 20. Lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo va a describir a nuestro Señor Jesucristo como el gran Dios y Salvador cuando le escribe a Tito. No es una declaración cualquiera. El apóstol Pedro va a decir de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo que Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y esto no solamente es algo que le corresponde al Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, en Isaías, cuando Él es declarado o cuando Él es manifestado que iba a nacer, capítulo 9 dice, porque es nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si algo tiene que quedarnos seguros, varones, para entender el Evangelio de Juan, para entender lo complejo del verbo, es entender que el verbo fue hecho carne y el verbo es Jesucristo en carne, Dios en carne. Por lo tanto, si Jesús no es Dios, necesitamos entender que su muerte no habría sido suficiente. ¿Para qué? Para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Sí, el sacrificio que se necesitaba
para pagar por los pecados de la humanidad, de un Dios justo, demandaba de un sacrificio divino. Y fue el mismo Dios hecho carne, el cual tomó nuestro lugar en el madero. ¿Por qué estudiamos Juan? ¿Por qué elegimos estudiar el Evangelio según San Juan para comenzar a seguir a Jesús? Porque el Evangelio de Juan va a seleccionar situaciones específicas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para señalar y demostrar su deidad e ilustrar su ministerio, su propósito. Vimos claramente en el video que a la mitad de la historia de Juan, ¿qué aparece ya? ¿Cómo termina el video? ¿Con qué imagen termina? Con la cruz. Con la cruz. El ministerio de Jesús apuntaba ¿a qué? A la cruz. Hay una imagen que me gusta mucho y siempre trato de compartir en Navidad. ¿Se acuerdan ese pesebre que siempre tenemos en mente en Navidad? Hay un pesebre que está bajo una sombra y esa sombra es la cruz. La cruz. Jesús en su vida estaba marcada la cruz, siempre. Sin embargo, Él nunca se olvidó de quién era. Nunca se olvidó de su propósito. Y como Él mismo dice allí en Juan capítulo 10, el Padre y yo uno somos. Él entendía que su vida era glorificar al Padre. Aunque en el medio de su vida o en el camino de su vida estuviera la cruz, cada cosa que Jesús hacía buscaba glorificar al Padre. Un gran ejemplo para nosotros varones que buscamos seguir a Jesús. Y seguir a Jesús tiene un primer paso. Entender que mi vida tiene un propósito. Glorificar a nuestro Padre Dios. En primer lugar, saber que Dios es tu Padre. No solamente tu Creador, sino que a través de Jesucristo Él es tu Salvador. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también ¿por qué? Por los de todo el mundo. Decíamos que el Evangelio de Juan, ¿por qué estudiar el Evangelio de Juan? Porque no solamente nos presenta a Jesús como los otros evangelios, decíamos al principio de su nacimiento, sino que va más allá. Nos los presenta desde la eternidad. Y entender que Juan es el Evangelio que expone a Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, donde aparece, y es lo que vamos a estudiar, específicamente declarando Jesucristo en cada uno de los aspectos y oportunidades que tenía acerca de yo soy. Yo soy. Por eso es interesante que muchos estudiosos dicen que cuando tú vas a estudiar el Evangelio de San Juan, no pierdas de vista Éxodo capítulo 3, donde dice, sácate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Y el Evangelio de San Juan va a irradiar esa santidad de nuestro Señor Jesucristo y nos va a poner en camino hacia seguir correctamente a nuestro Dios. No es casualidad, varones, que seguir a Jesús tenga que ver con hacer las cosas correctas y que tengan que ver con la ley, que muchas veces renegamos, ¿sí? Muchas veces renegamos de la ley y hablábamos que es del Antiguo Testamento. Bueno, en Cristo está presente la ley porque Él no vino a abogarla, no vino a quitarla, vino a cumplirla para que nosotros podamos seguir los pasos para Él como la cumplió. Vamos a ver en Jesús que Él se va a manifestar como yo soy la vida. Él se va a manifestar como la luz del mundo, como el buen pastor, como la puerta, como la resurrección y la vida, como el camino, la verdad y la vida. Y uno de los propósitos que va a cumplir el Evangelio de Juan es que nos va a dar la información necesaria y valiosa para que nosotros cumplamos con el mandato divino de compartir el Evangelio. Va a ser un gran desafío, varones, para cada uno de nosotros. Va a ser realmente un desafío interesante el hecho de conocer en primera persona al Dios hecho carne, a Jesucristo, al gran yo soy del Antiguo Testamento, ahora manifestándose en nuestras vidas y marcando el camino por donde debemos de andar. ¿Amén? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias, Señor, por el Evangelio según San Juan. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos un desafío por delante, que es seguir al Maestro, seguir a nuestro Salvador. Y Él dejó, Señor, el camino por el cual debemos andar. Él nos trazó, Él nos simplificó, mostrándose quién es.
Y Señor, nosotros necesitamos generar identidad en Cristo. Y es por eso que en esta hora queremos ser desafiados por tu palabra, en este peregrinar en nuestras vidas a través del Ministerio de Varones. Queremos ser desafiados por ti, sabiendo quién eres, pudiendo responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Que ese sea nuestro desafío, que ese sea nuestro compromiso, primero contigo, Señor, y que realmente podamos ser transformados como hombres íntegros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.